Muy bien, 8:08 en la mañana. Dejemos los temas de los avatares de la política y hablemos sobre lo que está pasando en el agroecuatoriano. En atención primero a este crudo invierno, algunos especialistas en la materia consideran que pese al rigor de esta temporada invernal 2023, no se ha tratado del invierno más fuerte de los últimos tiempos en el Ecuador. Imagínense ustedes, hemos tenido dificultades a nivel vial, inundaciones. Hay una nota de Diario El Universo el día de hoy que señala que de los 25 cantones de Guayas, 16 se han visto afectados por más de 200 inundaciones en lo que va del año. Y claro, hoy hay el riesgo de la presencia del fenómeno del Niño. Quiero preguntar a nuestro invitado Andrés Pareja, él es subsecretario de Redes de Innovación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a quien agradezco por atender esta entrevista y conectarse de modo telemático. Si a esta hora se puede decir que es inminente la previsión de la llegada del fenómeno del Niño al Ecuador. Bienvenido, Andrés, ¿cómo está usted? Buen día. Muy buen día, muchísimas gracias por este espacio y a todas pues, las personas que están escuchando este espacio. Gracias. Le preguntaba si el fenómeno del Niño es inminente de acuerdo a la previsión que tienen ustedes. Bueno, predecir los eventos climáticos es muy difícil en realidad, especialmente con el cambio climático. El mundo ya no tiene los mismos ciclos que tenía normalmente y es muy difícil predecir a ciencia cierta si va a haber un fenómeno del Niño o no. De hecho, por ejemplo, le puedo comentar que a inicios de este año nosotros teníamos alerta de sequía, algo totalmente contrario a lo que hemos visto en esta etapa invernal. Con esto quiero decir que es extremadamente difícil poder decir a ciencia cierta si va a haber un fenómeno climático o no. Lo que debemos hacer todos los ecuatorianos, todas las instituciones del Estado, todas las instituciones desde el Ejecutivo hasta todos los gobiernos locales, cantonales, parroquiales, etcétera, es prepararnos para los distintos escenarios que se pudiesen dar, especialmente con una alerta del Niño, ¿no? Antes de hablar de lo que se viene, evaluemos lo que está pasando hoy. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el Ministerio de Agricultura sobre la afectación al agro en el presente invierno? Andrés. Bueno, es obvio que han habido inundaciones y otro tipo de eventos generados por las lluvias, como por ejemplo deslizamientos de tierra en muchos lugares. Obviamente los sitios más bajos son los que siempre son más afectados pues, por las lluvias, porque va llevando pues, las aguas desde las zonas más altas hasta estas zonas más bajas. Zonas como de la costa, como Guayas, como los ríos, son las más afectadas porque justamente tienen esta característica geográfica, y los cultivos que se siembran en las zonas más bajas, como por ejemplo el arroz, obviamente van a ser los más afectados. Fundamentalmente, ¿qué cultivos se han visto afectados en estas semanas o en estos meses de invierno, Andrés? Bueno, el cultivo más afectado ha sido el arroz, obviamente por sus condiciones. El arroz lo siembra siempre en zonas bajas. Normalmente usted ha visto que son una especie de piscinas que ya son inundadas normalmente para el desarrollo normal de la producción arrocera, y al tener mucha más agua es mucho más fácil que se vea cubierto por el agua. Ha habido zonas donde ha habido pérdida total, donde el cultivo se ha perdido totalmente, pero también hay zonas donde se ha visto cubierto con agua, pero la espiga aún se la puede visualizar, y cuando se recoge el agua se pueden hacer prácticas agrícolas para recuperarlas, ¿no? Con esto quiero dar a notar que los eventos invernales son muy dinámicos, porque no es que llueve un momento y ya no vuelva a llover y se puede ver los daños en ese instante, sino que a medida que va avanzando los meses, pues una zona que nunca se ha inundado se puede inundar, o una zona que se inundó pero no hubo daños, en una segunda o tercera lluvia puede haber sido cubierto de una manera más intensa, y ahí sí haber daños. Entonces es un análisis que se hace constantemente durante toda la etapa invernal. Esta afectación que usted señala fundamentalmente sobre los cultivos de arroz, ¿podría provocar eventualmente algún tipo de dificultad de abastecimiento de la gramínea para el consumo interno, Andrés?
Si en algún momento hay daños mucho más grandes, pudiese darse esa situación, pero afortunadamente en este momento no tenemos problemas en cuanto al abastecimiento local de arroz. ¿Y otros cultivos que pudieron haber sido afectados, Andrés? También ha habido afectaciones en cacao, aunque mucho menores en comparación con el arroz. El arroz ha sido con demasía el más afectado. No tenemos algo de afectación en cacao, en plátano, algo en pastos para los animales y maíz duro, ¿no? Pero principalmente ha sido arroz y segundo algo el cacao. Vamos ahora al presente y al futuro, sobre todo a la proyección hacia el futuro. ¿Qué tipo de acciones están previendo ustedes desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería ante la llegada del fenómeno del Niño? Andrés. Bueno, lo más importante para, no solamente para el Ministerio de Agricultura, para todos y para los propios agricultores y para los gobiernos locales es estar preparados para el fenómeno del niño. Entonces nosotros en el Ministerio de Agricultura estamos preparando la etapa de recuperación, porque hay varias etapas, la de prevención, mientras sucede el evento y posterior al evento, que es cuando recuperas el cultivo para volver a sembrarlo. Nosotros estamos preparando con los proyectos que tiene el Ministerio de Agricultura distintos tipos de kits agropecuarios, capacitación y ayudas a los productores para la etapa de recuperación, para si se da un evento del fenómeno del niño, poder ayudar a los productores a que sus cultivos los puedan volver a empezar y los puedan volver pues, a sembrar y empezar todo su ciclo productivo. ¿Se va a necesitar algún tipo de asistencia o apoyo internacional, Andrés? Eso en este momento es un poco difícil decirlo porque uno no puede prever la intensidad de los eventos climáticos que vayan a suceder. Como decía, es muy difícil prever lo que va a pasar con la naturaleza. Pero no, yo sé que no se puede prever, que no hay un pronóstico exacto sobre aquello, pero como me decía y me está escribiendo Inti Gronever, que está en sintonía, no se puede predecir, pero sí se puede analizar escenarios. Andrés. Sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros, no solamente nosotros como ministerio, sino la Secretaría de Gestión de Riesgos y todos los gobiernos locales, tenemos los distintos escenarios para los cuales nos estamos preparando. Obviamente uno siempre trata de prepararse para el peor escenario y poder asistir a en este caso a los productores nacionales de distintas maneras. Estas ayudas pues dependen mucho de la intensidad del evento en distintas partes del país, del cultivo en una localidad. Obviamente el cultivo, hay cultivos que no se siembran de la misma manera a pesar de ser el mismo en distintas localidades, entonces las condiciones agroclimáticas también son distintas, entonces cada lugar tiene un protocolo, por decirlo de alguna manera, de recuperación diferente. Entonces estamos preparándonos nosotros a nivel incluso general, nacional y a nivel local en cada una de las provincias donde tenemos nuestras direcciones distritales con planes justamente para afrontar este tipo de evento climático y también otros. Tenemos todos los planes de contingencia para un gran portafolio de efectos, digamos, de riesgos climáticos. Acá, por ejemplo, nos escriben y nos preguntan sobre los cultivos de ciclo corto que han sido afectados. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Andrés? Bueno, es un poco la misma situación, que con cualquier cultivo, ¿no? Hay un momento para la recuperación de este cultivo y es una vez que termine la etapa invernal. Sería un poco desacertado, por ejemplo, dar semilla en este momento, porque si siembras esa semilla y vuelve a llover muy fuerte y vuelve a inundarse, se lleva toda la semilla antes de que puedas tener el cultivo, ¿no? Entonces hay que tener el momento exacto para poder dar estas ayudas y que estas ayudas sean eficientes en el proceso de recuperación del cultivo y obviamente del medio de vida del productor. Acá, en otro mensaje de nuestra audiencia, nos dicen, se menciona el fenómeno del niño, pero acciones mayores no se ven en nuestro territorio. ¿Cómo poder saber que se tiene preparado y cómo acceder a esas acciones de prevención? Nos preguntan.
Muy buena pregunta. En el Ecuador existen varias instituciones, como por ejemplo el INAMI, el INOCAR, está el Comité ERFEN, que monitorea justamente el fenómeno del niño, y también las instancias internacionales. No es que el Ecuador está aislado y hace sus predicciones solas, son predicciones que están de la mano de la información internacional y de las predicciones que hacen los organismos internacionales al respecto. De hecho, como comentaba, estas alertas de sequía que habían también venían no solamente locales, sino de los institutos internacionales. Entonces, junto a toda esta información, el país realiza sus distintos escenarios de probabilidad de que se dé un evento climático, el que fuera, en este caso del fenómeno del niño. Mientras va pasando el tiempo, estas predicciones van subiendo y bajando dependiendo cómo va la temperatura del mar, cómo va pues algunas condiciones climáticas para hacer esta predicción, y las distintas instituciones del Estado nos vamos preparando de acuerdo a esas predicciones, siempre tratando de basarnos en los peores escenarios para poder tener una respuesta ideal, en el momento ideal, para poder ayudar a la ciudadanía. En cuanto a cómo acceder a todo esto, nosotros tenemos direcciones distritales en todo el país, en todas las provincias, siempre en la capital de la provincia, donde están nuestros directores distritales prestos para ayudar a todos los productores en cuanto a las ayudas que puede dar el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, en esta parte de prevención tenemos mucha capacitación y extensión rural que ayuda a los productores a realizar actividades que pueden en algo mitigar el riesgo de una pérdida por este evento climático. De acuerdo a la experiencias anteriores, el fenómeno del niño, ¿de qué fecha? Digamos, no podemos tener una fecha exacta, pero sí más o menos no sé, una temporada aproximada. ¿De cuándo a cuándo podría ir el fenómeno del niño con base en experiencias anteriores, Andrés? Bueno, las proyecciones que nos dan los distintos institutos meteorológicos para este año es que el fenómeno del niño se presente en mayo, junio, es decir, ya en los próximos meses. Pero nuevamente, estas predicciones van cambiando porque al inicio del invierno se esperaba que vaya crudeciéndose cada vez las lluvias y las inundaciones, pero sin embargo tuvimos unos picos altos y luego bajaron las lluvias. Ahora ha llovido un poquito más, pero no ha sido tan intenso como se esperaba. Entonces hay que tener mucha cautela con cómo se maneja esta información y cómo se maneja estas predicciones para no alarmar a la ciudadanía, pero al mismo tiempo estar preparado para cualquier evento que pudiese pasar. Acá nos piden que le preguntemos específicamente qué se va a hacer para mitigar inundaciones, nos preguntan. Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Y como decía, no es solamente el Ministerio de Agricultura el que participa en esto, sino también los gobiernos locales, todo el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos. Por ejemplo, hay obras de infraestructura que deben de realizarse para evitar este tipo de inundaciones, porque que no llueva no puedes evitarlo, pero sí puedes evitar inundaciones con, por ejemplo, muros de contención, infraestructura de drenaje, mantenimiento a la infraestructura existente, y en esto trabajamos en conjunto con los gobiernos locales, que son los responsables de este tipo de infraestructura. En el caso, por ejemplo, de Manabí, específicamente en la zona de Chone, ¿cómo está funcionando y cómo está ayudando esta situación el proyecto multipropósito que hay allá en Chone? Bueno, ese proyecto multipropósito no está bajo las competencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino de otras instancias, pero es muy importante dar mantenimiento a estas obras para que pueda, pues, todo el agua poder evacuarse de las zonas donde han sido inundadas. Entonces se debe trabajar especialmente a nivel local, que son los que están más cerca de las problemáticas y que tienen las habilidades más cerca para la prevención, justamente para tener esta infraestructura lista para poder que aporte a la mitigación del riesgo. ¿Podemos saber a nivel presupuestario cuánto se tiene asignado para enfrentar la emergencia actual y la inminente llegada del fenómeno del niño, Andrés? Desde el Ministerio de Agricultura, que es lo que pudiese hablar, nosotros tenemos una serie de proyectos que tienen ya su capacidad para entregar los distintos tipos de ayuda.
un presupuesto total, ahorita no lo tengo en mente, en realidad, pero, por ejemplo, tenemos el proyecto de capacitación que tiene 21 millones de dólares para este año a nivel nacional, tenemos el proyecto de URIA, tenemos el proyecto PENIPSA, PIDARA, que son para kits agrícolas, tenemos el proyecto también de ganadero, que también son para kits veterinarios, para ayudar a los productores ganaderos. Entonces tenemos toda esta serie de proyectos que justamente su capacidad la está instalada, la están moviendo hacia ayudar a los productores que tengan este tipo de emergencia. Entonces ya tenemos todo esto preparado, ya tenemos los kits, digamos, previstos para ayudar a las distintas zonas, pero obviamente eso hay que afinarlo más a la parte final de la época invernal, porque varía mucho dependiendo de las condiciones agroclimáticas de un sitio y del cultivo y de la intensidad del daño que puedan haber recibido, la actividad que se debe hacer para recuperarla. Entonces, ahora lo tenemos de una forma general y luego lo vamos a tener de una forma específica una vez sepamos a nivel local qué se debe hacer en cada cultivo diferente. Casi que hemos concentrado este diálogo hablando de los efectos del invierno y de la previsión de la llegada del fenómeno del Niño sobre la costa. ¿Qué pasa con los cultivos de la sierra, Andrés? En realidad en los cultivos de la sierra no hemos tenido muchas afectaciones en cuanto a inundaciones por la misma geografía de la sierra, la pendiente pues obviamente hace que, todas las lluvias y todo el agua se vaya hacia las provincias de las costas justamente. Entonces no hemos tenido muchos problemas de ese tipo. En la sierra son más deslizamientos de tierra lo que se ven con las lluvias y generalmente, como usted ha visto, muchas veces en las carreteras es donde se ven estos deslaves porque la lluvia pues, afloja la tierra y se va llevando sobre la carretera. Entonces no hemos tenido mucha incidencia en lo normal y históricamente con los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, desde 2016 en las provincias de la sierra normalmente no hay mucha afectación de inundaciones justamente por la geografía de esta región. Correcto, Andrés. Le quiero agradecer por estos minutos para conocer justamente lo que están haciendo ustedes, cómo evalúan la situación ahora mismo climática y la afectación en el agro en la presente temporada invernal y también la previsión para lo que se viene, que será la llegada del fenómeno del Niño. Gracias, Andrés, por el tiempo. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Gracias a nuestro invitado Andrés Pareja, subsecretario de Redes de Innovación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que nos ha hecho una explicación sobre lo que esta cartera de Estado está haciendo respecto de la actual situación climática. Yo decía al inicio de este diálogo, los especialistas, los que saben de estas materias, pese al rigor de este invierno, señalan que no ha sido el más potente, el más fuerte de los últimos tiempos en el Ecuador, pero miren ustedes, tremenda afectación que hemos tenido justamente en esta temporada invernal y lo que se viene, la inminente llegada del fenómeno del Niño. Lo decía también al inicio de esta entrevista, hay una... hay